A ver, vamos a compartir. ¿Estamos viendo las diapositivas? No, doctora. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Hasta dónde hasta dónde hemos avanzado? A ver, hemos hecho estos cálculos de metabolismo de los alimentos, cociente respiratorio, valor calórico del oxígeno, valor calórico de los alimentos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, perfecto. A ver, vamos a preguntar entonces. Ya. A ver, María José Bellido, no, ya le pregunté a María José Bellido. Valeria Benítez. Sí, doctora. ¿Qué significa que el cociente respiratorio sea 1? De que la combustión está completa. Que la O sea, que combustión es... sí. O sea, que el Ya, valor de que la oxígeno y dióxido de carbono es igual. Perfecto, que la combustión es completa y que el volumen de oxígeno y CO2 son iguales. William Calla. William Calla no está. Luis Chacón. Presente, doctora. Luis, ¿cómo es el cociente respiratorio de proteínas y lípidos? Ya es menor a 1 y es una combustión incompleta. El volumen de oxígeno tiene que ser mayor al volumen de CO2. Perfecto. Muy bien. Camila Flores. Sí, doctora. Camila, ¿por qué en proteínas y lípidos la combustión se dice que la combustión es incompleta? ¿Qué es lo que sucede? Doctora, si no me equivoco es porque las proteínas no se metabolizan y por eso hay una combustión incompleta. No se metabolizan en su totalidad, ¿no? Dejan Ajá. residuos que no se metabolizan, ¿no? Por eso es que se dice que es incompleta. Para que sea completa, como productos debemos tener CO2, agua y energía, nada más. Pero si además vamos a tener nitrógeno que se libera en forma de otros componentes, en el caso de los lípidos, esos son residuos que hacen que la combustión sea incompleta. Perfecto. Daniela Jauregui, Sí, doctora, buenos ¿qué días. nos representa el valor calórico del oxígeno? La energía entre el volumen de oxígeno. Ya, está bien, es la energía entre el volumen de oxígeno, pero ya, tú obtienes un valor. El valor constante para el sustrato mixto es 4,83 kilocalorías por litro. Entonces, ¿eso qué representa? A ver, ¿qué nos representa ese valor? Mm, el sustrato mixto, o sea, la mezcla de comida. Claro, es la mezcla, ¿no? De alimentos, pero ¿qué representa el valor? ¿Qué Que representa el valor? por cada litro de oxígeno que se utiliza para el metabolismo, la glucosa se obtiene 4,83 kilocalorías. Pero para la glucosa es 4,83. Ya, está mejor la idea. Tenemos que repasar, Camila, ¿ya? Por favor, yo les estoy pidiendo, Daniela, no Daniela, perdón, Daniela, les Sí, estoy pidiendo que repasen. El material está en sus manos, ¿sí? Pero si no repasamos, si no revisamos, no vamos a poder responder una pregunta.
¿Ya? Aprendan, por favor. El bien es para ustedes. Háganse médicos y médicas competitivos, que sepan más que los demás. ¿Ya? Por favor. ¿Alguien me puede decir qué significa ese valor? Yo, doctora, A ver, dime. que por cada litro de oxígeno que se va a utilizar para metabolizar la glucosa, o sea, se van a producir 5,01 kilocalorías por litro. Perfecto. Miren, para poder, ¿cuál es tu apellido? Es Petia Gutiérrez, doctora. Ya, Y eso no- ya está bien. Muy bien. Miren, cuando nosotros decimos valor calórico del oxígeno, su nombre lo está diciendo, valor calórico, energía del oxígeno. Es como decir eso, ¿no? Energía del oxígeno. Pero nosotros tenemos que pensar que cuando obtenemos ese valor, por cada litro de oxígeno que se utilice para metabolizar el alimento, es que se está liberando esa cantidad de energía. Entonces, yo les podría decir, ¿no? ¿Podemos averiguar cuánta cantidad de energía produce una persona? Sí, sí puedo. ¿Y cómo puedo hacer? Le mido cuánta cantidad de oxígeno consume en un determinado tiempo. Y con esa constante que conocemos, 4,83 kilocalorías por litro, yo puedo hacer un cálculo rápido y decir cuánta energía produce esa persona. Con solamente saber cuánto oxígeno está consumiendo. Porque sé que por cada litro de oxígeno que utilice para metabolizar el sustrato mixto de alimentos, va a producir 4,83 kilocalorías de energía. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, otra persona. Adrián Llerena. Adrián, ¿estás? No está. Todos tienen que estar atentos. Julio Maita. Sí, doctora. Julio. Sí, sí te escucho. Julio, ¿qué significa hablar del valor calórico de los alimentos? ¿Se refiere a su combustión? Ya, se refiere a su combustión. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es el valor calórico de los alimentos? ¿Es la energía que La energía que se produce. Wow, a ver. se produce? Está bien, la energía que se produce Al metabolizarlos. al metabolizarlos. Es la energía que se produce al metabolizarlos, pero completando la idea por unidad de masa. No podemos decir por gramo, por kilogramo, cualquier unidad de masa. De acuerdo a la energía que van a liberar los alimentos, producto del metabolismo, por unidad de masa. Muy bien. Esto también ya les expliqué, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime. No, es que creo que cuando me llamó mi internet estaba un poco mal, no sé, estaba repitiendo y no me escuchaba y no me respondía. ¿Tú eres Adrián? Sí, Ya, Adrián. ¿Qué significa este cociente respiratorio? Estás viendo la diapositiva, ¿verdad? Adrián, ¿qué significa este valor? 1 a 1,2. un ratito está cargándome la diapositiva. Ah, ya, ahora sí. El 1 a 1,2. Sí. ah, el coeficiente respiratorio ¿Pero qué más? de datos. Es una condición patológica es el coeficiente respiratorio de la glucosa cuando hay una
lipogénesis. Lipogénesis. ¿Me está escuchando, doctora? Después no. Sí, sí, te estoy escuchando, pero yo me estoy preocupando porque no están estudiando, no están repasando, tampoco me están atendiendo las clases. ¿De acuerdo? Tampoco me están atendiendo las clases. Entonces, que no haya sorpresas en el examen, por favor. ¿Ya? No nos confiemos de decir, ya pues el examen está sobre 10 puntos y 10 puntos en el trabajo. No. Si no me están respondiendo adecuadamente lo que ahora estoy preguntando, porque estoy preguntando lo que estamos haciendo en clases. No les estoy poniendo trabajo en clase. Y hemos quedado claro con eso. ¿De acuerdo? Tienen que demostrar saber. Tienen el material en las manos y no lo están sabiendo utilizar. No lo estamos interpretando como debe ser. ¿De acuerdo? Ya, nosotros habíamos dicho que, a ver un segundito. Doctora, ¿es Dime. combustión incompleta? No. Respiratorio. Aquí, no. En este caso, los cocientes respiratorios normales son estos. Estos de aquí, observen la diapositiva, estos de aquí. Para los carbohidratos es 1, combustión completa, proteínas, lípidos, estos son los valores. Yo les he dicho, no se aprendan de memoria, no, de los carbohidratos sí, todo el mundo sabe que es 1 y que para las proteínas y lípidos es menor. No les digo, dime exactamente cuánto es el de los lípidos, no les voy a pedir eso. Pero sí tienen que entender que frente a esta normalidad hay condiciones fisiológicas que cambian los valores. Por ejemplo, si el paciente tiene una condición de lipogénesis y tú quieres conocer el cociente respiratorio de carbohidratos, ya no vas a encontrar uno. En esta condición de lipogénesis para los carbohidratos, el cociente respiratorio está entre 1 y 1,2, superior a 1. Lógico, eso no es normal. ¿Pero por qué no es normal? Porque el paciente está en condiciones de lipogénesis. Igual, si hay sobrealimentación y tú quieres averiguar el cociente respiratorio para las proteínas, lo normal es entre 0,8 y 0,82. Pero en sobrealimentación vas a encontrar valores mayores que 1. Pero es por la condición fisiológica del paciente. ¿De acuerdo? Que los valores pueden cambiar. Atiendan la explicación, por favor. Si hay dudas, pregunten. ¿De acuerdo? Si hay dudas, pregunten. Después, el profesor es el que termina siendo el malo, y no es así. ¿De acuerdo? No es así. Ya saben, ya hemos trabajado. Yo quiero ponerles 20, pero no regalarles un 20. Que sea el trabajo, el esfuerzo de ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, sigamos. ¿Qué significa? A ver, le pregunto a otra persona. Romina Paredes. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, Romina. ¿Qué significa hablar de cociente respiratorio no proteico? Cuando nos referimos al cociente respiratorio no proteico, hablamos en sí del cociente respiratorio, pero que no tiene que ver con las proteínas, como los glúcidos o los lípidos. Perfecto. Es solo glúcidos y lípidos sin proteínas. Muy bien. Mari Carmen Quispe. Sí, doctora. ¿En qué nos favorece, Mari Carmen, en qué nos favorece conocer este cociente respiratorio no proteico? Lo preguntamos de otra forma, ¿no? ¿Cuál es la importancia del cociente respiratorio no proteico? Este permite conocer el tipo de nutriente o sustrato. No te he escuchado bien. Otra vez, por favor, otra vez. Doctora, este permite conocer el tipo de nutriente o sustrato que estamos oxidando.
Perfecto, pero no solamente el tipo, sino que está bien la idea, pero no solamente es el tipo, no solamente te permite conocer el tipo, sino que, más importante todavía, ¿qué permite conocer? ¿Qué? La fracción lípido La glúcido, fracción. El cálculo del cociente respiratorio no proteico nos permite conocer la cantidad, la proporción de alimentos que consume la persona. Esa es la importancia, nos permite conocer esa proporción de alimentos que se consumen. Santiago Santos. Muy bien, señorita. Sí, Santiago doctora. Santos. Sí, doctora. Santiago. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Santiago, ¿cómo procedemos para el cálculo? O mejor, ¿qué se necesita conocer para calcular el cociente respiratorio no proteico? Sí, doctora. Primero necesitamos calcular el oxígeno no proteico y para ello tener la equivalencia de que 1 gramo de nitrógeno equivale a 5,98 litros de oxígeno. A partir de ello vamos a hallar la cantidad de proteínas. Luego vamos entonces a hacer la operación de la cantidad de oxígeno no proteico es igual al oxígeno total menos el oxígeno proteico. Entonces vamos a obtener ya poder calcular el CO2 no proteico a partir del anterior resultado. Ya, primero trabajamos para oxígeno y después trabajamos para CO2, ¿no? Porque necesitamos conocer el oxígeno no proteico y también necesitamos conocer el CO2 no proteico. Perfecto. Está bien, está muy bien, Santiago. Pero vuelvo a preguntar, a ver, a Diana Valdivia. Sí, doctora. ¿Qué datos necesitamos conocer para hacer el cálculo del cociente respiratorio no proteico? El nitrógeno excretado y la masa de proteína metabolizada. Ya, nos quedamos con nitrógeno excretado. ¿Qué más necesitamos conocer? ¿Hemos hecho el cálculo o no? Doctora, ¿puedo aportar? ¿Sí? Ok, sí, doctora, ya lo recordé. Era el nitrógeno excretado, la cantidad de oxígeno consumido y la cantidad de CO2 eliminado. Perfecto. ¿Qué datos necesitamos conocer? El nitrógeno excretado, el volumen total de oxígeno que consume la persona y el volumen total de CO2 que elimina la persona. De esos totales es que, utilizando estos valores de esta tablita que están observando en la diapositiva, es que pueden retirar a las proteínas y quedarse con glúcidos y lípidos. Y calculan el cociente respiratorio no proteico. Habíamos hablado de este gráfico que es estandarizado y que nos permite hacer la interpolación, ¿no? Cuando hemos calculado para estos datos, el cociente respiratorio nos había salido 0,88. Ubicamos aquí 0,88 y podemos interpolar y de esa forma poder conocer cuál es la proporción lípido-glúcido que ha consumido la persona. Entonces, miren, se conoce las tres cosas. Se conoce proteínas, porque sabes cuánto nitrógeno ha excretado la persona. Se conoce cuánto de lípido y cuánto de glúcido ha consumido. Muy bien. Dijimos que aquí tenemos una tablita con los valores, pero es mejor utilizar el gráfico, ¿no? El gráfico es el que nos permite hacer una mejor interpolación para encontrar los resultados que necesitemos. Bien, vamos a seguir trabajando. Ahora hablamos del segundo principio de la termodinámica, ¿no? Hablamos del segundo principio de la termodinámica. La termodinámica tiene dos principios. El primer principio nos habla de la conservación de la energía. Y sabemos que en nuestro organismo va a haber una cantidad de energía que va a depender de cuánta energía incorporamos y cuánta energía perdemos.
Y esa incorporación de energía está relacionada con el metabolismo de los alimentos. Por eso hemos hablado de cociente respiratorio, valor calórico del oxígeno, valor calórico de los alimentos. Hemos hablado del cociente respiratorio no proteico también. ¿Ya? Eso relacionado con el primer principio. Y si ahora hablamos del segundo principio, ¿qué nos dice el segundo principio? El segundo principio nos dice, no existe ningún sistema termodinámico que sea capaz de convertir toda la energía que recibe en trabajo. Miren ustedes, no existe ningún sistema termodinámico que sea capaz de convertir toda la energía que recibe en trabajo. Una parte de esa energía se cede a un sistema de menor temperatura. A ver, entendamos esto. Un automóvil, el motor de un automóvil. Para que funcione el automóvil, tiene que tener combustible, tiene que tener gasolina. Ustedes hacen el contacto, prende el motor. Hay una chispa ahí, ¿no? Que se produce justamente en presencia de oxígeno para que se combustione y se comienza a generar energía. Y con esa energía es que va a funcionar el motor del carro. Pregunto, ¿toda la energía que se produce de la combustión de la gasolina se está utilizando para la función del motor del carro? No, doctora, uno se pierde como calor. No, doctora. Excelente. Una parte se va a perder como calor. Y entonces, ¿qué necesita el carro para que no se funde el motor? Porque va a perder calor, no lo va a utilizar todo en la función. Tiene que perder calor. Entonces, ¿qué necesita ese motor para que no se funda? Refrigerante, aceite. Un refrigerante. Muy bien. Y si no tiene el refrigerante, si no revisan el carro, no se dan cuenta que se acabó el refrigerante y lo hacen funcionar, ¿qué va a suceder? El motor se va a fundir porque no va a tener a quien darle ese exceso de calor que tiene. Es eso, miren. No existe ningún sistema termodinámico que sea capaz de convertir todo el calor en trabajo. El mejor carro del mundo, el mejor motor del mundo, necesita perder calor, necesita un sistema refrigerante para poderle ceder el calor y no se malogre ese sistema. Los carros lo necesitan. Nosotros también lo necesitamos como seres humanos. No somos los perfectos de la naturaleza. Estamos incluidos en este segundo principio. A partir de los alimentos, nosotros obtenemos energía. Hay calor, pero ese exceso de calor lo tenemos que perder. Y para perderlo, observen la figura, aquí está, ¿no? El sistema termodinámico hombre recibe calor Q1 de los alimentos. Este hombre no es 100% eficiente, no es. Si el hombre fuese 100% eficiente, todo este calor que recibe lo debiera convertir en trabajo, pero no puede. Como hombre, como ser humano, necesitamos este sistema termodinámico ambiente. Y así como dice en el concepto, y debe tener menor temperatura que nosotros. Porque si nuestro entorno no tiene menor temperatura, no podríamos transferir calor al ambiente. Y si no transferimos calor al ambiente, nuestra temperatura central, la del núcleo, la temperatura interna, va a subir. Y si sube y el hipotálamo ordena que se pierda calor, igual no podemos perder calor, entramos en una condición de hipertermia, peligroso para nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos una silla
que tenga menos temperatura que nosotros. Necesitamos un aire que tenga menos temperatura que nosotros. ¿Qué pasa en un día de verano? Un día de verano sumamente caluroso, una habitación, puertas cerradas, ventanas cerradas. ¿Qué va a suceder? No podemos, no lo soportamos. Vamos a necesitar aire acondicionado, vamos a necesitar un ventilador, vamos a necesitar un sistema que nos baje la temperatura del aire para que nuestro organismo pueda ceder este Q2, esta cantidad de energía y no tengamos problemas. Entonces, ¿qué nos queda para hacer trabajo? Para hacer trabajo nos queda Q1 menos Q2. Lo que hemos recibido menos lo que estamos perdiendo. Eso nos queda para hacer trabajo. Y entonces la pregunta es, ¿y qué tan eficientes somos nosotros en la utilización de los alimentos? Porque la energía, nuestro combustible, lo obtenemos del metabolismo de los alimentos. El combustible de los carros es la gasolina. Para nosotros el metabolismo de los alimentos es la fuente de energía. Pero entonces, ¿qué tan eficientes somos en la utilización de esos alimentos? ¿Qué tan eficientes somos en aprovechar esa energía que nos dan los alimentos? Miren, en el mejor de los casos, un deportista, pero un deportista, que tenga rutina de trabajo mecánico, de ejercicio de todos los días. No es que hoy hago 5 minutos de ejercicio, a la otra semana 5 minutos de ejercicio y soy deportista. No, un deportista verdadero. En el mejor de los casos, un deportista aprovecha la energía de los alimentos en un 20%. Miren ustedes, 20% el deportista. ¿Qué quiere decir? Que el 80% restante lo tiene que perder, lo tiene que ceder a su entorno. Y para que lo pueda ceder a su entorno, necesita que su entorno tenga menor temperatura que nuestro organismo. Así de ineficientes somos en la utilización de nuestros alimentos. Si hablamos de una persona sedentaria, alcanzamos un 7%, ¿no? En el mejor de los casos, un 7% de utilización de los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, no somos eficientes, somos ineficientes realmente en la utilización de la energía. Bueno, quien nos ha diseñado, quien nos ha creado así y nos ha dado un entorno con menor temperatura para poder transferir el calor que necesitamos transferir. De tal forma que siempre en nuestro organismo se mantenga una temperatura constante, promedio normal de 37 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ese es el segundo principio. Pero además, este segundo principio también nos habla de la entropía. Y cuando decimos entropía, entropía es medir el estado de desorden de un sistema. Es medir el estado de desorden. Como que ahí pecamos de pesimistas, ¿no? Decimos, pero ¿por qué hablamos de desorden? ¿Por qué no hablamos de orden? Porque en la naturaleza hay una sola dirección de ocurrencia de las cosas. Hay una flecha. Hay una flecha. Esta flecha, ¿no? Que tiene una sola dirección de ocurrencia de las cosas. Todo pasa del estado de orden al estado de desorden. Todo, absolutamente todo, pasa del estado de orden al estado de desorden. No vemos el proceso inverso. Ejemplo, pueden tener un vaso del mejor cristal del mundo. A medida que va pasando el tiempo, desde su fabricación, va a ir entrando en un proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque va a estar pasando de repente de baja temperatura a elevada temperatura, de elevada temperatura a baja temperatura, está expuesto a corrientes de aire, está expuesto a la contaminación del ambiente,
al polvo, etcétera, lo lavas con agua fría, con agua caliente, le pones una sustancia para poder lavar mejor, etcétera. Miren lo que va pasando. Desde su construcción va pasando del estado de orden al estado de desorden. Se ve envejeciendo. Y tiene mucha probabilidad que se caiga y se rompa. Entonces, naturalmente, todo va del estado de orden al estado de desorden. ¿Alguien puede ver el proceso inverso? Si se cayó y se rompió, ¿alguien puede ver que los pedacitos se van juntando, se van uniendo y regresa al lugar totalmente completito? No. Me pueden decir, ah, sí, pero yo lo recojo, lo sueldo, lo pego de la mejor manera. Eso no es natural. ¿De acuerdo? Aquí hablamos de un proceso natural. Todo pasa del orden al desorden. En los seres humanos ocurre lo mismo. En los seres humanos, desde que se forma el cigoto, ya comenzamos una etapa de envejecimiento, un periodo de envejecimiento, ¿no? Nuestro periodo de vida es así. Un día, ya, tenemos una célula. Pasa un día, tenemos 2 células. El tener 2 células ya es envejecimiento. Se sigue dividiendo, se sigue formando, ¿no? El embrión, el feto y etcétera, ya es envejecimiento. Siempre vamos del orden al desorden. Es más fácil que una persona se enferme a que se mantenga en buen estado de salud. Muchos ahora dicen, no sé cómo me he contagiado, me he cuidado al máximo, no sé cómo me contagié. Es más fácil estar en estado de desorden que en estado de orden. Día a día, ¿qué ocurre? Consumimos alimentos con baja entropía. Por ejemplo, ¿no? Decimos, ya hemos desayunado un pan. Tiene baja entropía, ingresa a nuestro organismo. Pero apenas ingresó a nuestro organismo, comienza su metabolismo. Y producto del metabolismo, producimos sustancias con alta entropía. CO2, orina, heces fecales. No se pueden quedar en nuestro organismo, las eliminamos. ¿De acuerdo? Las eliminamos, ¿no? Si se quedan en nuestro organismo nos van a causar un problema. El estado de salud de la persona, cuando la persona se enferma, su entropía aumentó muchísimo y muy rápido cuando se enfermó. El médico le da un tratamiento. Me van a decir, en ese caso la persona alcanzó alta entropía, pero cuando le hemos dado un tratamiento, su entropía bajó. Han forzado. Ahí no podemos decir su entropía bajó. ¿De acuerdo? Tiene que ser un proceso natural. Entonces, en conclusión, decimos, la entropía siempre va a aumentar, siempre aumenta. Nunca disminuye, nunca. Los médicos pueden decir, pero podemos prolongar la vida de la persona. Sí, pues, ¿no? Pueden prolongar la vida de la persona porque pueden decir, consume antioxidantes. Es importante eliminar los radicales libres del organismo, de las células, para que no se envejezca tan rápido. Está bien, le puedes prolongar con antioxidantes, con esto que nos dicen, ¿no? Come vegetales, porque ahí precisamente hay antioxidantes, frutas y etc. Pero no disminuye la entropía. Por más antioxidantes que consuman, podrán hacer más lento el proceso, pero no se disminuye la entropía. Todo en el universo es así. El Sol está en ese proceso, nuestro universo, nuestro planeta está en ese camino también. ¿De acuerdo? Entonces, no hay nada que sea contrario a esto. Ese es el principio físico que conocemos hasta ahora. Bien, y ahora vamos a hablar de la termólisis. Ya sabemos que por termogénesis aumenta el calor en nuestro organismo. Y si aumenta el calor, aumenta la temperatura. No podemos permitir que la temperatura central aumente. Entonces tiene que haber termólisis. Y la termólisis existe.
¿no? Existe naturalmente en nuestro organismo. Quien nos ha creado, quien nos ha diseñado, ha puesto todo al mínimo detalle, ha pensado absolutamente en todo y nos los ha puesto ahí para que funcione de manera perfecta. Entonces, cuando decimos transferencia de calor, estamos diciendo que va a haber un flujo de calor unidireccional. ¿Qué significa que sea unidireccional? Que siempre va a ir del cuerpo que tiene más temperatura al cuerpo que tiene menos temperatura. De más a menos temperatura. ¿Y hasta cuándo se transfiere? Hasta que haya equilibrio térmico. Pero hay que tener cuidado con ese equilibrio térmico cuando hablamos de la persona. ¿De acuerdo? La temperatura central de la persona no podría estar en equilibrio térmico con nuestro ambiente. Si logramos equilibrio térmico con nuestro ambiente, estamos muertos. ¿De acuerdo? Ahí decimos, nuestro organismo es un sistema termodinámico abierto en estado estacionario. Mantiene sus propias características para mantenerse con vida. Bien. Entonces, esta transferencia de calor, la termólisis, puede ser de 4 formas. Puede ser por conducción, observen la diapositiva, por conducción, por convección, por radiación y por evaporación. Son 4 formas diferentes. Cada una tiene sus propias características. Comencemos con conducción. Para que haya conducción, tiene que haber 2 cuerpos en contacto. ¿De acuerdo? 2 cuerpos en contacto. Por ejemplo, esta persona está sentada en esta silla, hay contacto de la persona con la silla. Los pies de la persona están en contacto con el piso. Entonces, esta persona transfiere calor por conducción, sí. Pero ¿qué parte de su organismo está transfiriendo calor por conducción? Los pies que están en contacto con el piso y toda esta superficie que esté en contacto con la silla. Solo por ahí está perdiendo calor por conducción. Pero ¿qué otra condición necesitamos además del contacto? La diferencia de temperatura. ¿Qué pasaría si la silla tiene la misma temperatura que la piel de la persona? No va a transferir calor. ¿Qué pasaría si el piso tiene la misma temperatura que los pies de la persona? No va a transferir calor. Tiene que haber diferencia de temperatura. Todo nuestro entorno debe tener menos temperatura que nosotros. La pérdida de calor por conducción alcanza el 3%. Es muy baja la cantidad de calor que nosotros perdemos por conducción, porque la condición es estar en contacto con algo. Y si no estamos en contacto con ninguna otra superficie, no vamos a perder pues calor por conducción. Si estamos parados sobre el piso, solo a través de los pies nada más. ¿De acuerdo? Entonces es bajo el porcentaje de transferencia de calor por conducción. Recordemos que necesitamos contacto y diferencia de temperatura. Otra forma de transferir calor es la convección. Esa es más importante que la conducción. Aquí ya es 27% de calor que transferimos por convección. ¿Qué es la convección? Por ejemplo, ponemos agua en un recipiente sobre una fuente de calor. El agua fría está quieta. Pero ahora, si prendemos la fuente de calor, el fondo del recipiente comienza a ganar calor. El agua que está en el fondo del recipiente comienza a ganar calor. Y si gana calor hay más energía cinética. Y si hay más energía cinética, las moléculas se separan, pesan menos y se mueven a la superficie. Las de la superficie están frías, están más juntas, pesan más, se van al fondo. Eso se ha generado por la diferencia de temperatura. Un movimiento de un fluido, movimiento del agua. El agua con mayor temperatura sube, el agua con menor temperatura baja. Hay un movimiento.
Eso es convección. La convección se refiere a este movimiento, desplazamiento de fluidos. Puede ser agua, puede ser aire. ¿Por qué existen los vientos, no? ¿Por qué existen los huracanes? Hay vientos hacia el hemisferio norte, hacia el hemisferio sur. Miren, el aire en los polos es frío. El aire en la zona ecuatorial de la Tierra es caliente. Eso genera los vientos. ¿De acuerdo? Eso es convección, movimiento de aire o de agua. Pero otra vez, si el aire es caliente, no vamos a transferir calor. Entonces, para que haya convección, no solo es necesario movimiento de fluidos, sino también diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura. Si nosotros estuviésemos en un ambiente, puerta cerrada, ventanas cerradas, y 100 personas en el interior, va a llegar un momento que no lo vamos a soportar por la elevada temperatura del ambiente. Y si no podemos salir, lo que tendríamos para que nos salve de una hipertermia sería agarrar algo y comenzar a crear corrientes de aire, ¿no? Un cuaderno y se hacen aire en la cara. Y eso refresca, entre comillas. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos refresca? Porque este aire frío en contacto con nuestra piel gana calor de nuestra piel y se va a ir caliente. Llega frío, se va caliente. Se ha originado un desplazamiento del aire. Las personas estamos más expuestas a corrientes de aire y entonces por eso es que por convección perdemos aproximadamente el 27% de calor. Otra forma es la radiación. Todos los cuerpos, que quede claro, todos los cuerpos, absolutamente todos, a su temperatura, emiten ondas electromagnéticas de tipo infrarrojo. Aquí está, por favor. Emiten ondas electromagnéticas de tipo infrarrojo. El Sol emite ondas infrarrojas. Cuando nosotros nos paramos directamente a los rayos del Sol, decimos sentimos calor. ¿De acuerdo? Decimos sentimos calor. ¿Pero por qué? Porque esta radiación del Sol está entrando a nuestro organismo. No, eso que quede claro, ¿eh? Si nosotros nos paramos frente a los rayos del Sol, no es que el Sol entra, esa radiación infrarroja que emite el Sol, no entra a nuestro organismo. Lo que pasa es que esa radiación infrarroja aumentó la temperatura del ambiente. Y si la temperatura del ambiente está elevada, nosotros no podemos perder calor. Se está quedando dentro de nosotros y está aumentando nuestra temperatura. Y tal vez podamos decir, me voy a calentar al sol. Eso no significa que la radiación infrarroja entre a nosotros, no. ¿De acuerdo? Simplemente ese calentarnos en el sol cuando hace mucho frío es que no estamos transfiriendo calor al ambiente. Y es por eso que sentimos confortable en un día de invierno, ¿no? No tanto tampoco. Bien, entonces, todos los cuerpos a su temperatura emiten ondas electromagnéticas de tipo infrarrojo. Si tienen una cocina prendida y ustedes se van acercando, va a haber una distancia que sienten el calor que emite la cocina. Esa es la radiación infrarroja. Este calor que sentimos del sol es la radiación infrarroja. No estamos en contacto con el sol. No hay movimiento, corrientes entre el sol y la tierra, ¿no? Son ondas electromagnéticas. Los cuerpos que tienen menor temperatura emiten menor radiación. Los que tienen mayor temperatura emiten mayor radiación. ¿De acuerdo? Hasta ahí, miren ustedes, hasta ahí tiene que haber diferencia de temperaturas. Para que se dé conducción, tiene que haber diferencia de temperatura. Para que se dé convección, diferencia de temperatura. Para que se dé radiación, también diferencia de temperatura.
Si el ambiente donde estamos es tan caliente como nosotros, es como que el calor que emite el ambiente y el calor que emitimos nosotros se anulan, ¿no? Se anulan. Y entonces no estaríamos perdiendo calor neto. No. Tiene que haber diferencia de temperatura. Nuestro ambiente tiene que ser, debe tener una temperatura menor que la nuestra. La radiación es una forma importante de perder calor. Miren, 40%. Esa es la forma más importante que tenemos de transferir calor al ambiente. Porque todo nuestro organismo, ¿no? Ahí ya no decimos solo son corrientes, son movimientos, no. Contacto, no. Todo nuestro organismo emite calor por radiación. Y la última forma es la evaporación. La evaporación es pasar del estado líquido al estado de vapor. Pero para que un líquido pase al estado de vapor, necesitamos que ese líquido gane calor. Ponemos un recipiente con agua en la cocina, tenemos que prender la cocina. El agua gana calor y comienza a hervir. Y vemos que el agua se convierte en vapor. El vapor quema mucho más que el agua. ¿Por qué? Porque tiene bastante calor que ha absorbido para estar en estado de vapor. Entonces, la evaporación siempre se va a producir en nuestro organismo. Por más que estemos en estado de reposo, va a haber transpiración. De nuestras glándulas sudoríparas va a salir sudor. Mínimamente, pero sale sudor. A eso se le dice perspiración cuando estamos en reposo. Pero si comenzamos a hacer ejercicio físico, por las contracciones musculares, ganamos calor. Abundante calor, rápido, y comenzamos a transpirar abundantemente. Entonces, ¿qué pasa con ese sudor? El agua que sale de nuestro organismo está en nuestra piel, gana calor de nuestra piel y se evapora. Y ahí es en donde perdemos el calor, se transfiere calor por evaporación. Cuando la temperatura del ambiente es 31 grados o más, es que en nuestro organismo se da abundante evaporación. Aproximadamente, en promedio normal, nuestra piel tiene 31 grados Celsius de temperatura. Entonces, si el ambiente está igual que nuestra piel, ¿cómo perdemos calor? Ahí automáticamente el hipotálamo ordena a que se produzca la sudoración, para que a la vez haya evaporación. Por evaporación aproximadamente perdemos 30% en condiciones normales. Y ese 30% pasa a ser muy importante en condiciones extremas, ¿no? Cuando la temperatura del ambiente es mayor. Bien, esas son las 4 formas que tenemos de termólisis, las 4 formas que aseguran que nuestro organismo mantenga una temperatura constante. Cualquier cambio extremo no lo vamos a poder compensar. Y si no se puede compensar, pues las condiciones de hipertermia van a sobrevenir de inmediato. Igual, ¿no? La hipotermia. Si tenemos mucha termólisis y no hay termogénesis, igual podría ser también que se dé una hipotermia. Ya nos estamos acercando al invierno, un día de invierno muy, muy frío, la temperatura del ambiente muy baja, vamos a perder calor rápidamente. Por mucha diferencia de temperatura, vamos a perder rápidamente calor. Y cuando perdemos calor así muy rápido, decimos, tengo frío, ¿no? Esa es nuestra expresión, tengo frío. ¿Y qué hacemos? Nos abrigamos. Pero si nos abrigamos y seguimos teniendo frío porque la temperatura del ambiente es muy baja, comenzamos a temblar. El hipotálamo ordena contracciones musculares para generar calor. Y si seguimos en el ambiente, el hipotálamo ya no va a poder hacer nada. Nuestras contracciones musculares no van a ser suficientes para generar el calor y mantenernos con temperatura constante.
Comenzamos a perder calor y entramos en condiciones de hipotermia. Han leído, ¿no? Es muy interesante en la aplicación médica, los médicos crean hipotermia en sus pacientes con el objetivo de preservar la función principalmente del cerebro. Un tema muy interesante cómo lo hace, ¿sí? Pero todo controlado en el hospital. Pero si nosotros estamos en condiciones de hipotermia en algún lugar, ¿no? Nos vamos al Polo Sur y no tomamos las medidas que corresponden, vamos a morir, pues, ¿no? Vamos a morir. ¿Ya? Entonces, es muy importante estos dos mecanismos, ¿no? Termogénesis y termólisis. Cuando se habla de la conducción, es muy interesante hablar de la constante de conductividad térmica. La constante de conductividad térmica. Cada material tiene su propia constante. Cada material tiene su propia estructura. Y por esa estructura es que puede haber más facilidad o menos facilidad de que el calor se transfiera. Entonces, cada material tiene su propio valor. Los que tienen bajos valores son malos conductores del calor. Los que tienen bajos valores de constante de conductividad térmica no pueden conducir, el calor no puede pasar a través de ellos. Y los que tienen elevados valores de constante de conductividad térmica son buenos conductores. Los metales, por ejemplo, son buenos conductores del calor, ¿no? Con mucha facilidad pasa el calor a través de ellos. En función a esta constante de conductividad, a ver, pregunto, quien quiera me responde, les digo, ¿por qué en un día de invierno se tienen que poner una chompa de lana y por qué no se ponen una chompa de cobre? Porque la lana es el mejor conductor del calor. Por constante. La lana es un peor conductor. A ver, otra vez. ¿La lana es mejor conductor o peor conductor? Peor conductor. Peor conductor. Tiene más el calor, doctora. Lógico, lógico. Nos ponemos una chompa de lana para que el calor no pase de la piel al aire. En un día de invierno el aire está muy frío y entonces si nosotros no estamos abrigados, el calor va a pasar rapidísimo de la piel al aire. Pero si nos ponemos una chompa, significa que el calor no va a pasar de la piel al aire. Estamos protegiéndonos del frío. Y ese protegerse del frío significa que no debemos permitir que la temperatura del núcleo disminuya. No debemos permitir. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nos ponemos la chompa de cobre? El cobre tiene elevada constante de conductividad. Más rápido va a ser salir el calor de nuestra piel hacia el aire. Si ustedes observan los datos, el aire tiene una constante de 0,022 watts por metro Kelvin, ¿no? 0,026 el aire. Y les había dicho que el hipotálamo en un día muy frío también produce piloerección. ¿Para qué? Justo ahí se atrapa una capa de aire. Y dijimos, el aire es como si fuese una chompa, ¿no? Esa es la primera reacción, esa es la primera protección que tenemos. Es como una chompa, tiene baja constante de conductividad, no transfiere rápidamente el calor. Miren qué pasa con la piel, 0,960. La piel es buen conductor, la piel es buen conductor y tiene que ser buen conductor porque el calor sale a través de la piel. La sangre en su movimiento saca el calor del centro, del núcleo, hacia la piel. Esa es la forma de termorregular. ¿Ya? Entonces, cada material tiene su propia constante de conductividad. Y bueno, finalmente aquí tenemos otra diapositiva, efectos del frío. ¿No? Ahí consideramos 37 grados Celsius, aquí en la parte superior izquierda, por favor, 37 grados Celsius como una temperatura promedio normal para el organismo. Luego tenemos condiciones de hipotermia, y esa hipotermia podría ser ligera, moderada, severa, ¿no? Para cada
valor de temperatura, se tiene determinadas características. No debemos entrar a esas condiciones, es muy peligroso, ¿no? Luego tenemos que el hipotálamo es el centro regulador, puede generar, ¿no? Dependiendo de cómo se está modificando el valor de temperatura, puede haber vasoconstricción, puede haber vasodilatación también. Cuando hay vasoconstricción, disminuye la pérdida de calor a través de la piel. ¿Por qué? Porque al haber vasoconstricción, la sangre circula más lento, más lento. Y ahí pues nos vamos poniendo moraditos, ¿no? Con coloración cianótica. ¿Por qué? Porque se acumula de CO2 al circular más lento. Caso contrario, cuando es un día muy caluroso, más rápido pasa la sangre. Y pasa tan rápido que no se puede hacer un adecuado intercambio gaseoso. Se acumula de oxígeno y ahí nos ponemos rojitos. Igual, ¿no? Los músculos hacen contracción muscular para poder generar calor de manera rápida. Muy bien. Con esto terminamos esta parte y yo les he dado, ya le hice llegar a Alejandro los temas de exposición, ¿de acuerdo? Los temas de exposición, ustedes organícense, ustedes distribuyan esos temas, por favor, ¿ya? Y la exposición va a ser en la 5ª semana, ya revisaremos ahí, ya yo les diré que para exponer, ¿no? Y cómo vamos a exponer. Dígame. Doctora, los grupos, o sea, ¿tiene que ser un tema por grupo o podemos repetir el tema? No, un tema por grupo, nada más vamos a tener tiempo para seis exposiciones, no tenemos más tiempo. De acuerdo, doctora. Ya, y así es que se dividen así, divídanse en 6 equipos, por favor, exíjanse en el trabajo. Yo no voy a poner ningún enlace para que suban ningún trabajo, solo es la exposición del día que fijemos que vamos a exponer, ¿de acuerdo? Ese día tienen que estar todos, nadie me va a decir, yo también hice diapositivas, no. Tienen que estar, ahí es la exposición y el manejo de sus diapositivas, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. Y doctora, en la lista somos ¿cuántos? 88, porque en todo caso de 6, no sé. A ver, exactamente en la lista tengo 83, 88. 88, porque sale 14,6. No, mentira, son 87. ¿87? Sí. Son 87 y de repente por ahí hay alguien que se ha retirado, no sé. Porque hay alguien que se ha cambiado de sección. Yo tengo uno menos. 14,5, entonces un grupo Sí, va a pero tener vean cómo hacen el equipo, ¿no? 10 personas, 15 personas, 14 personas, entre 14 y 15 tiene que ser. ¿ya? Entonces, todos los grupos, doctora, como usted indica, van a tener que exponer, ¿cierto? Sí, los 6 temas los exponemos, los 6. Entonces, el día de la exposición, presentan en la primera diapositiva los nombres de quienes hicieron el trabajo. Y en ese momento vamos a sortear quién va a exponer. En ese momento. Por eso les exijo de que pongan los nombres de quienes han preparado el tema. Si le toca a alguien que no preparó el tema, que ni siquiera conoce las diapositivas, ojo, lo primero que ponen son las diapositivas. No es que si te toca exponer tú pones tus diapositivas, no. Lo primero que ponen son las diapositivas. Esas diapositivas son las que exponen, porque eso me va a evidenciar que sí trabajaron en equipo. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces es por sorteo. Ya háganlo por sorteo, vean ustedes, por favor, ¿ya? Pero organícense y distribuyan los 6 temas. Y De son acuerdo. temas cortitos, no exageren en información. Si pueden buscar un artículo de ese tema, perfecto, trabajen con ese artículo. No es más, no son temas extensos, son breves. Ya son breves, no nos extendamos, por favor. De acuerdo, doctora. ¿Y para qué día dijo? Disculpe, doctora. ¿Qué? ¿Para qué día era?
Lo vamos a ver para la quinta semana, y vamos a ver, supongo que debe ser un día jueves que tenemos 2 horas. La Ya, quinta el jueves de semana. la quinta semana, sí, estamos ahorita en la tercera semana. Antes de exámenes. Sí, sí, antes del examen, sí. Ya, de acuerdo, doctora. Muy bien. Ahora vamos, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Muy bien, seguimos trabajando. Ahora vamos a pasar a la segunda unidad. Y en la segunda unidad vamos a tratar el tema de mecánica de fluidos. Los fluidos son los líquidos y son los gases. Ya conocemos las propiedades básicas elementales de un líquido, de un gas. En un líquido, por ejemplo, decimos las fuerzas de cohesión están en equilibrio con las fuerzas de repulsión. En un gas decimos las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de cohesión. En un sólido decimos las fuerzas de cohesión son mayores que las de repulsión. Si a un sólido lo cortas, se van a quedar separadas las dos partes. Un líquido no lo podemos cortar, un gas tampoco lo podemos cortar. No podemos separar partes de un líquido. Entonces son fluidos. Siempre tienden al movimiento. Siempre van a tender al movimiento. En el caso de los líquidos, ¿no? Y los gases también no tienen forma definida. Va a depender del recipiente que los contiene. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de los fluidos? ¿Por qué tenemos que hablar de líquidos y de gases? Porque existe el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Por eso es que tenemos que hablar de líquidos y gases. Muy bien, vamos a comenzar con los líquidos. Ya vamos a comenzar con los líquidos. Hay propiedades que las tenemos que manejar muy bien porque los médicos las necesitan. Estas propiedades son las que vamos a estudiar ahora. Comenzamos con densidad. ¿Qué es la densidad? Todo el mundo conoce, ¿no? Y todo el mundo me va a decir, ¿qué es densidad? Masa sobre volumen. Pero y ahí quedó. Ahí quedó. Y no es así. Tenemos que entender el concepto mucho más claro. Entonces, ¿qué cosa es la densidad? Es la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Tal vez digan, pero ha dicho lo mismo, masa sobre volumen. No, entendamos lo que significa. Cantidad de masa en un determinado volumen de sustancia. Entonces, yo puedo decir, y siempre la insistencia para los médicos, para que comparen tienen que tener las mismas condiciones. Para que diagnostiquen como médicos tienen que tener las mismas condiciones. Tiene que ser comparable. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy hablando de densidad, yo puedo decir 1 mililitro de agua. ¿Cuánto pesa? Sí lo podemos averiguar. Ese mililitro lo llevamos a la balanza y la balanza nos va a devolver como resultado 1 gramo. Entonces, está bien, le voy a decir la densidad del agua pura es de 1 gramo por mililitro. Cada mililitro va a pesar 1 gramo. Perfecto. Ahora al agua le agrego sal. Y esa agua con sal, de esa agua con sal, otra vez, de esa agua con sal voy a medir 1 mililitro. Ese mililitro lo llevo a la balanza. Y ahora ya no pesa 1 gramo. Ahora pesa 1,2 gramos. Entonces voy a decir, la densidad de esta nueva sustancia es de 1,2 gramos por mililitro. Comparo con el agua pura. La densidad de la sustancia 2 es mayor que el agua pura. Pero ¿cómo puedes decir que es mayor? Porque estoy comparando el mismo volumen. Estoy diciendo 1 mililitro, 1 mililitro. Le sigo agregando sal. Y ahora vuelvo a medir 1 mililitro.
Vuelvo a pesar y me sale 1,8. Ya pues diré, la densidad es 1,8 gramos por mililitro. Eso es lo que queremos entender, que la masa de un líquido podría cambiar, pero por unidad de volumen para que sea comparable. ¿De acuerdo? Para que sea comparable. Si yo estoy hablando de 1 mililitro, todo el tiempo hablaré de 1 mililitro. Si hablo de 1 litro, todo el tiempo hablaré de 1 litro. Si hablo de centímetros cúbicos, hablo de centímetros cúbicos. Las unidades de volumen las tienen que tener muy claras, por favor. Aquí tienen una figurita muy interesante, ¿no? Nosotros podemos comparar las densidades de dos sustancias diferentes, ¿no? De dos materiales diferentes. En el primer recipiente, aquí en el recipiente de la izquierda, tenemos agua pura y hemos puesto un huevo y el huevo se fue al fondo. Entonces podemos comparar y decir que el huevo pues tiene más densidad que el agua, por eso se ha hundido. Pero a esta agua yo le puedo agregar sal. Le agrego sal, le agrego sal y le agrego sal, de tal forma que aumenta la densidad del agua. Y ahora el huevo está en el centro. Si está aquí en el centro, podríamos decir que la densidad del huevo y la densidad del agua son más o menos iguales. Pero seguimos agregando más sal y más sal. Y ahora el huevo está en la superficie. Ahora digo, el agua tiene más densidad que el huevo. ¿De acuerdo? El agua tiene más densidad que el huevo. Se ha modificado la masa por unidad de volumen. Se ha modificado la densidad. ¿Y qué importancia tiene esto en medicina? A ver, ¿qué importancia tiene conocer la densidad de un líquido? ¿Qué importancia tiene en medicina? Para ver esa importancia, tenemos que medir esa densidad. Y para medir la densidad, existen los densímetros. Por ejemplo, aquí, ¿no? Una probeta con un líquido. Y vamos a utilizar un densímetro. Este densímetro tiene aquí en la parte inferior un metal. Generalmente es plomo. Generalmente es plomo que está puesto aquí y con esta forma que tiene, ¿no? Luego, aquí tiene una escala que podemos ver. Para utilizar este densímetro necesitamos bastante líquido. Por ejemplo, aquí, ¿no? En esta probeta, esta cantidad de líquido. Ponemos el densímetro en el interior y este densímetro se va a ubicar, dependiendo de la densidad del líquido, se va a ubicar en determinado lugar. Y este plomo que hay aquí en el interior, además, que ya tiene una determinada, entre comillas, densidad de acuerdo a esta escala, va a permitir que esté en posición vertical dentro del líquido, ¿no? Por efecto de la gravedad se va a ubicar en forma vertical. ¿Cómo hacemos la lectura aquí? La lectura la vamos a hacer haciendo coincidir aquí, ¿no? ¿Qué valor de la escala coincide con el nivel de agua? Esa va a ser la densidad de este líquido. Imaginen ustedes, yo les digo, midan la densidad del suero de una persona. Imaginen cuánto de sangre le tienen que sacar para que llenen la probeta así, pongan el densímetro y puedan leer la densidad del suero. Entonces, la ciencia y la tecnología avanzan, ¿no? Ahora existen instrumentos de medición cómodos, ya no son caros. Antes eran carísimos, ¿no? Eran de origen alemán. Determinados países construían estos instrumentos y eran caros, mandarlos a traer y etcétera, ¿no? Ahora se han simplificado los instrumentos y también tienen costos muy accesibles, ¿no? Se puede tener estos instrumentos para poder hacer mediciones y hacer investigación. Lo importante es siempre controlar que estén perfectamente calibrados. No porque sea digital vayamos a decir está perfecto, no. Puede perder la calibración, siempre es importante probar de que estén adecuadamente calibrados.
Entonces, miren, este también es un densímetro, ¿no? Igual tiene una escala que podemos leer, que podemos decir cuánto es el valor de densidad. Lo importante de esto es que utiliza poquita muestra. Aquí sí yo puedo decir, con este densímetro sí puedo medir la densidad del suero. Ya no necesito sacarle litros de sangre a la persona, ¿no? Ya no, porque miren, para tener tanto suero no voy a poder. Aquí necesito poquito. Y voy a poder leer de la misma manera la densidad. Ahora, con estos densímetros van a obtener valores. Valores que son importantes en medicina. Importantes, por ejemplo, cuando hablamos de orina. Densidad de la orina. Isostenuria, una densidad normal, gramos por litro. Aquí está medida en gramos por litro. Hipostenuria, menor valor que 1,005. Hiperestenuria, mayor a 1,03. Miren, los médicos ya sabrán, pues necesitan estos valores. Necesitan estos valores. Entonces, a su paciente le dirán, hazte medir la densidad de la orina. Y el paciente va a regresar con un valor. Y el médico, según ese valor, va a tener que tomar una decisión. Va a tener que diagnosticar. Tendrá que comparar. Está aquí, está aquí, está aquí. Pero miren, comparar un dato con otro dato. Ver si es mayor, si es menor, para tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte, tienen que ser muy serios, muy responsables, porque es la salud de una persona. ¿Para qué más nos puede servir la densidad? Para poder separar los componentes de la sangre. Miren, aquí tenemos componentes sanguíneos, densidad, plasma, plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Cada uno de esos componentes tiene su propia densidad. Entonces, en el banco de sangre permite una adecuada separación de los componentes. Ahí tienen la sangre y esa sangre la pueden centrifugar. Y una vez centrifugada, se van a ubicar, ¿no? En ese proceso de centrifugación, los componentes se van a ubicar en determinado lugar. Y eso va a depender de su densidad. Y entonces, a ver, yo le pregunto a Catherine Oblitas. Sí, doctora. Catherine, si has puesto sangre en un tubo de ensayo y lo has centrifugado, ¿en dónde vas a encontrar a los glóbulos rojos? ¿En qué parte del tubo de ensayo vas a encontrar a los glóbulos rojos? En la parte inferior. En el fondo del tubo de ensayo. ¿Sí? ¿Es correcto? Catherine, ¿me estás escuchando? Sí, doctora. Ya está. Los glóbulos rojos van a estar en el fondo del tubo de ensayo. ¿Por qué? Porque tienen más densidad. Porque si son más pesados, lógicamente lo más pesado se va a ir más rápido a la superficie de la Tierra. Cuando tenemos en el tubo de ensayo, es como decir eso, ¿no? Los glóbulos rojos son más pesados y se van a ir al fondo del tubo. Por la fuerza de la gravedad, todo está pegado a la superficie de la Tierra. ¿Y quién está en la superficie del tubo? ¿El plasma? El plasma. Miren, así se van a ubicar. Así se van a ubicar. En la superficie del plasma. Inmediatamente después del plasma, las plaquetas. Inmediatamente después de las plaquetas, los glóbulos blancos. Y en el fondo del tubo, los glóbulos rojos. ¿Por qué se han separado así? Por su densidad. Entonces es importante comprender estos conceptos. ¿De acuerdo? Otro concepto, otra propiedad de los líquidos es la viscosidad. Otra propiedad es la viscosidad. ¿Y qué cosa es la viscosidad? La viscosidad
es la resistencia que ofrecen las moléculas de un líquido para ponerse en movimiento. Se resisten a moverse. Se resisten a moverse. El ejemplo clásico es agua con aceite. Si nosotros ponemos en un recipiente agua y en otro recipiente aceite y luego queremos vaciar o hacer caer, el agua va a caer rápido. El aceite no. El aceite va a caer pero muy lento. Entonces, ¿qué decimos? En el aceite las moléculas se resisten al movimiento. Por lo tanto, el aceite tiene más viscosidad. Igual, si sobre un papel ponemos en un extremo agua y en el otro extremo aceite, ¿quién se esparce más rápido? El agua. Es menos viscosa. El aceite lo va a hacer más lento. Es más viscoso. ¿De acuerdo? Cuando se habla de viscosidad, se conoce un valor de viscosidad para los líquidos. Este valor de viscosidad depende, miren ustedes la fórmula de la izquierda, depende de 4 factores. El símbolo que nos representa viscosidad es la letra griega eta. Eta es igual. Simplemente le decimos viscosidad o le podemos decir constante de viscosidad también o simplemente viscosidad. ¿A qué va a ser igual? A F por D dividido A por V. ¿Pero qué cosa es esto? Esto sale de acá. Observemos. Imaginemos que esta línea marrón, esta de aquí, nos representa la superficie de la mesa. ¿Ya? Esta nos representa la superficie de la mesa. Sobre esa superficie de la mesa vamos a poner aceite. Y sobre el aceite, esta otra línea marrón, va a ser una laminilla cubre objetos. ¿De acuerdo? Mesa, aceite, laminilla cubre objetos. La laminilla cubre objetos la podemos medir. La laminilla la podemos medir. Y podemos calcular el área. La laminilla la medimos y conocemos el área. Primer dato. A esta laminilla le vamos a colocar un dinamómetro. El dinamómetro sirve para medir fuerza. ¿Qué vamos a hacer con el dinamómetro aquí? Vamos a arrastrar esta laminilla sobre el aceite. Y entonces, para yo poder arrastrar esta laminilla sobre el aceite, necesito una fuerza. Y esa fuerza la vamos a leer en el dinamómetro. Otro dato. Cuando la laminilla esté siendo arrastrada sobre el aceite, se va a estar moviendo a una determinada velocidad. ¿Ya? Se va a estar moviendo a una determinada velocidad. Otro dato que tenemos. Y finalmente, esta laminilla no está pegada a la mesa. Entre la laminilla y la mesa hay aceite. Y entonces vamos a poder medir una distancia entre mesa y laminilla. Otro valor. Miren, 4 valores. Área, fuerza, velocidad y esta distancia. Si nosotros las ordenamos, esas variables en esta fórmula, vamos a tener que viscosidad es igual a fuerza por distancia dividido área por velocidad. Así se calcula la constante de viscosidad. Pregunto, ¿cómo es esa fuerza? A ver, yo le pregunto a Lucía del Carpio. Lucía. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, Lucía, si yo tengo aceite y en otro sistema tengo agua, ¿en cuál de los dos voy a necesitar más fuerza para mover la laminilla? En el sistema que posee aceite. Perfecto.
va a ser más difícil, porque eso hemos dicho, ¿no? Viscosidad es la resistencia al movimiento. Entonces me va a costar mover más la laminilla en el aceite que en el agua. Voy a necesitar más fuerza para el aceite que para el agua. Muy bien. Edwin Lázaro. Buenos días, doctora. Edwin. Edwin, ¿estás? Buenos días, doctora. ¿Se me escucha? No te escucho bien. ¿Se me escucha, doctora, o no se me escucha? Ya, a ver, un poquito más fuerte o acércate más a tu micrófono, ¿ya? A ver, ¿qué pasa con la velocidad comparando agua con aceite? ¿El aceite será más viscoso? A ver, un poquito más fuerte, no te escucho. ¿El aceite será más viscoso? ¿Con quién es mayor la velocidad? ¿Con el agua o con el aceite? ¿Con el aceite? A ver, otra vez más. ¿Con quién es mayor la velocidad? ¿Con el agua o con el aceite? ¿Con el aceite? A ver, Diego Muñoz. Sí, doctora. ¿Con quién es mayor la velocidad? ¿Con el agua o con el aceite? Con el agua, doctora. Con el agua, pues con el agua es más fácil mover en el agua que en el aceite. Y entonces, si se mueve más fácil sobre el agua, lógico que voy a ganar más velocidad. El área es constante, no podemos hablar del área, pero sí de la distancia. A ver, María Andrea Rivera. Sí, doctora. ¿Con quién es mayor esa distancia? ¿Con el agua o con el aceite? Piensa quién se mueve más rápido, quién se mueve más lento, quién se resiste al movimiento. ¿Con quién es más esa distancia? ¿Con el agua o con el aceite? Con el aceite. Con el aceite. Con el aceite. Va a ser más difícil que la laminilla aplaste el aceite. Permítanme ese término. ¿De acuerdo? Va a ser más difícil porque el aceite ofrece más resistencia, no se mueve con facilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este coeficiente de viscosidad está relacionando estas cuatro variables. Si le ponemos unidades, miren lo que vamos a tener. Viscosidad va a ser igual. Para fuerza, newton. Para distancia, metro. Para área, metro cuadrado. Y para velocidad, metro por segundo. Hay que simplificar, pero buscando unidades conocidas. Newton sobre metro es una unidad conocida. Newton sobre metro es Pascal. Simplifico metro con metro y me queda en el numerador segundo. Entonces, las unidades de viscosidad serán Pascal multiplicado por segundo. Otras unidades, en vez de Newton, Dina. En vez de metro cuadrado, centímetro cuadrado. Y el segundo sigue siendo segundo. A esta relación, Dina, centímetro cuadrado, segundo, se le dice Poise, simbolizado con P mayúscula. Podríamos decir esta es una unidad grande y esta es una unidad chiquita. Resulta que la viscosidad de los líquidos tiene valores pequeñitos. ¿Ya? La viscosidad de los líquidos tiene valores pequeñitos. Y mucho más se suele utilizar esta unidad, centipoise, C minúscula P, centipoise. Normalmente se suelen expresar los valores de viscosidad en centipoise, pero no se olviden de lo anterior y cómo es que hemos sacado esas unidades. Y para terminar, miren aquí, existen diferentes líquidos. Cada líquido tiene su propio valor de viscosidad. No les estoy diciendo apréndanse de memoria los valores. Simplemente sirve para poder comparar, ¿no? Hay un valor importante, no uno solo de los ejemplos. La viscosidad de la orina puede cambiar.
La viscosidad de la sangre. Nuestra sangre tiene un valor de viscosidad y con ese valor de viscosidad circula a través de los vasos sanguíneos de manera normal. Pero ese valor puede cambiar. Puede cambiar por muchas razones. Una de ellas, si del nivel del mar una persona se va a mayor altura, su sangre va a tener más glóbulos rojos. Entonces aumenta la viscosidad. Y por aumento de viscosidad se pueden generar algunos problemas. Igual, en la anemia se pierden glóbulos rojos. También se modifica la viscosidad. Ahora la sangre es menos viscosa y también se generan problemas. ¿De acuerdo? O sea, no solamente es decir, en la anemia es por desnutrición y etcétera que se produce la enfermedad, pero involucra una serie de factores que los médicos tienen que analizar. Y desde el punto de vista físico, en este tema es importante hablar de la viscosidad de la sangre, así como también de los otros líquidos biológicos, ¿no? Del plasma, del suero, de la orina. Puede variar la viscosidad de la orina por presencia de proteínas, de más glúcidos, etc. Puede cambiar la... Muy bien. Y termino con esto. Siempre que se hable de viscosidad, es importante hablar de la temperatura. Es decir, nosotros debemos decir siempre a 20 grados Celsius, la viscosidad del agua es 0,001 pascal por segundo. ¿Por qué? La temperatura influye muchísimo en la viscosidad de los líquidos. ¿Qué pasa si ponen el aceite en el refrigerador? Se vuelve más viscoso. ¿Qué pasa si ponen el aceite en un recipiente con la cocina prendida? Se vuelve mucho más fluido. Entonces, siempre es importante decir la temperatura asociado con el valor de viscosidad. Muy bien, con eso terminamos la clase de hoy. Preparen sus exposiciones, por favor. Estudien, cuídense bastante. Cualquier cosa, escríbanme. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, avísenme. Dime, yo. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Se puede hacer sorteo para los temas de la exposición, por favor? Sí, ustedes organícense. Doctora, ya nos hemos organizado que en el grupo de WhatsApp. Solamente estamos, falta el grupo 6, que tendría 9 integrantes, porque más tarde le paso, doctora, ahorita que terminen de asignarse los grupos, el número y el tema que han escogido. No, doctora, me refiero a que algunos grupos ya es... A ver, no te ¿Me escucho. puedes dejar de silenciar? ¿Me puedes dejar de silenciar? Respétame. Estoy silenciando. No la silencien. A ver, ¿qué está pasando? Doctora, me refiero a que hay algunos temas que unos grupos quieren hacer, pero como se empiezan a escoger, entonces nos quedamos sin esos temas y bueno, creo que a muchos nos parece totalmente injusto que no los sorteen para que sea equitativo. A ver, miren, tenemos que aprender a conversar, ¿no? Precisamente esto es lo que queremos formar también en nuestros profesionales. Para evitarme estas cosas y de estar conversando y diciendo esto, para mí sería fácil asignarles por número de orden el tema, pero no es así. Aprendan a ponerse de acuerdo, aprendan a ser tolerantes, aprendan a conversar. ¿De acuerdo? Si no me parece la forma como se ha trabajado, conversen con su compañero. Él es el delegado, ¿no? Alejandro es el delegado, y conversen con él. No me parece esto adecuado y el procedimiento debe ser así. Y pónganse de acuerdo. Doctora, Lo importante es llegar a un acuerdo. Ahora, perdóname, Alejandro, un ratito. Ahora, yo no sé por qué dice yo quiero este tema, yo quiero este tema, yo quiero este tema. ¿Por qué?
Todos los temas son interesantes, todos los temas tienen su aplicación en medicina. Como médicos, todos los debieran saber, todos. Y es más, de repente, yo buscaría no el tema que me parezca más conocido, sino buscaría el tema que me parezca menos conocido, porque así voy a aprender más, ¿de acuerdo? Voy a aprender más. Entonces, yo les pido, por favor, yo los quiero muchísimo. Bueno, hemos trabajado ya, ¿no? Con muchos de ustedes, creo que con la mayoría de ustedes hemos trabajado y nunca hemos tenido ningún problema en bioestadística. Ahora tampoco, ¿ya? Yo los quiero muchísimo, pero no estemos generando alguna situación que haga que haya diferencias entre ustedes. No, son compañeros, están estudiando la misma carrera, están en la misma universidad, están viviendo en una misma casa. Es eso la universidad. ¿De acuerdo? Entonces comprendámonos. Por ambas partes yo les digo comprendámonos. ¿De acuerdo? Alejandro, comprender a tu compañera, Jocelyn, comprender a Alejandro y tomar una decisión entre todos. Dime, Alejandro. Ahora sí, doctora. Lo que pasa es que hemos puesto en el grupo, y hemos puesto también las indicaciones que escojan el grupo, como usted también había dicho. Entonces nos hemos empezado a organizar y empezaron a agarrar los temas. Entonces, como usted dijo, ¿no? Que escojan grupos y que escojan el tema. 6 grupos hemos hecho, ¿no? 3 de 14 y 3 de 15. Entonces hemos empezado por el grupo a poner, ¿no? Ya, este grupo 5, por ejemplo, el mío va a ser aplicaciones del frío en medicina, ¿no? Y entonces los demás grupos han ido escogiendo. Ahora, la mayoría la mayoría de mis compañeros han escogido grupo y no han dicho como que por sorteo, recién al último, cuando ya se han estado acabando los temas, han dicho, ¿no? ¿Y qué tema es el que queda? ¿Qué tema es el que no quisieran, Jocelyn? No, doctora, es que no me parece justo. A eso hablaba, pero si veo que la mayoría pues sí está de acuerdo, pues no hay problema. ¿Todos están de acuerdo con eso o quieren sortear? Porque al final no creo que haya problema si quieren sortear, ¿no, Alejandro? Claro, no había problema, pero yo veo que ya los grupos han escogido sus temas. Sería otra vez chocolatear. O sea, porque ya tenemos asignados los números y los participantes, doctora. La cosa serían los temas, creo, pero igual ya están los temas. Pónganse de acuerdo, por favor, ¿ya? Pónganse de acuerdo. Yo los quiero a todos por igual, no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie. Lo único que quiero es que aprendan a trabajar, aprendan a organizarse. Si se generó un problema, aprendan a solucionarlo. ¿De acuerdo? Aprendan a solucionarlo. Que no se genere una enemistad. No. ¿Sí? Esta pandemia nos ha dado muchas lecciones y nos sigue dando muchas lecciones. ¿De acuerdo? Nos sigue dando muchas lecciones. Entonces, aprendamos, por favor, a convivir, aprendamos a manejar nuestras habilidades blandas, a ser tolerantes, a comprender, aprendamos a ceder, ¿sí? El ceder en algo tampoco significa que hemos sido derrotados, no. ¿De acuerdo? Entonces, trabajemos como quieren trabajar todos. Esa es la idea, pónganse de acuerdo. Cada equipo tiene su coordinador y tomen la decisión. Se quedan así, hacen un sorteo, pero tampoco distraigamos el tiempo tanto en algo que no vale la pena. Todos los temas son interesantes, todos. ¿De acuerdo? Todos. Son apasionantes leerlos. El hablar de medicina, el hablar de la parte básica de medicina es una maravilla. ¿De acuerdo? Entonces no nos peleemos con ningún tema, ni tampoco digamos este es el único que me gusta, no. Solucionen su problema, por favor. ¿De acuerdo? Conversen. De acuerdo, doctora. Ya más tarde, bueno, si terminando esto, le mando los grupos y los temas. Ya, perfecto. Soluciono. De acuerdo, Muy bien. doctora. Cuídense bastante, repasen, estudien, trabajen. ¿De acuerdo? Hasta la próxima clase. Hasta la próxima, doctora.